Fue entonces cuando vio una débil luz, moviéndose en un entorno oscuro. «¡Por favor, ayúdenme!», gritó urgentemente. «¡Ayúdenme a salvar a mi amiga!». Nada, nadie, solamente el silencio respondía. «¡Por favor, auxilio!», gritó de nuevo. Sus esperanzas parecían encogerse dentro de ella. La pálida luz empezó a moverse lentamente hacia ella, brincando de vez en vez, como si alguien la estuviese sosteniendo, y corriendo al mismo tiempo. Segundos después, Candy percibió el ruido de los pasos masculinos, sobre el suelo lodoso de la trinchera. Al fin, una voz respondió. «Resista, ya llego con usted», dijo un hombre, con la voz gutural de alguien que sobrepasa los 40 años de edad. Poco a poco, la oscuridad circundante permitió que una suave luz de linterna rompiese su negra capa. Con ojos aguzados, Candy vio a un hombre, enorme, con la cara regordeta, que jadeaba a correr hacia ella. Cuando el soldado vio a la dueña de la fina voz que había escuchado, sus ojos se abrieron de par en par de sorpresa. Por un breve segundo, el hombre pensó que finalmente estaba teniendo alucinaciones, después de su largo y horrible turno en la trinchera de fuego, pero inmediatamente comprendió que aún cuando nadie esperaría ver a una joven en medio de tan aberrante rincón del mundo, estaba viéndola de verdad. «¿Qué está haciendo usted aquí, jovencita?», preguntó el hombre, aún atónito al propio tiempo que ayudaba a Candy con Flammy, que se había quedado completamente dormida. «Somos enfermeras, señor», replicó Candy jadeando. «Estamos atendiendo a algunos heridos en el túnel, pero me temo que hubo una explosión que mató a todo mundo, menos a mi amiga y a mí, pero ella está herida, como puede ver usted». «Sí», dijo el hombre, tratando de levantar a Flammy. «Tenga cuidado», suplicó Candy alarmada. «Tiene una fractura muy grave». «No se preocupe, señorita», dijo el hombre, con una sonrisa que Candy pudo apenas percibir en la penumbra. «Un soldado viejo como yo sabe bien cómo manejar un herido, sea hombre o mujer. Usted solamente sostenga la linterna». Candy ayudó al hombre con la luz, aún algo preocupada por la pierna de Flammy. Estaba consciente de las condiciones infecciosas del lugar, así como de las desastrosas consecuencias que éstas podían tener para Flammy si continuaba expuesta a ellas. Era necesario sacarla del lugar y procurarle atención médica completa, tan pronto como fuera posible. El hombre le pidió a Candy seguirlo, mientras blandía la linterna para iluminar el camino de regreso a la trinchera de reserva. Así pues, empezaron su caminata a lo largo de siniestros corredores, mientras la artillería tronaba de nuevo a la distancia. ¿Cuánto tiempo caminaron, y caminaron sin sentido? En los años que siguieron, Candy se hizo la misma pregunta, pero siempre acabó por concluir que su estado de nerviosismo, en ese momento, no le había permitido a su memoria el conservar registros de esos instantes. Continuaron del mismo modo por casi un siglo, el hombre corriendo con Flammy, inconsciente en sus brazos, y Candy persiguiéndolos de cerca, con tan solo una débil lámpara en su mano derecha. Conforme avanzaban más y más en la trinchera de comunicaciones, fueron alcanzando un área mejor iluminada, de modo que la oscuridad absoluta se rindió a la luz, creada por manos humanas. Otro soldado les vio, y corrió a ayudar al grupo. También era admirado del bizarro e irónico contraste entre la belleza de Candy y la espantosa visión de la trinchera. Finalmente, habían alcanzado la trinchera de reserva. El terreno se había prácticamente convertido en un pantano. Los aliados y la Triple Entente habían luchado, abierto fuego, explotado, volado, cavado trincheras y cubierto los campos con minas, todo bajo la persistente lluvia otoñal, hasta que el suelo no era otra cosa que una increíble masa de lodo. Ambos enemigos estaban exhaustos, pero la lucha por Cambrai continuaba. Hombres matando a otros hombres que nunca habían visto, asesinando a la gente que no odiaban, sin ninguna razón, por nadie, por ninguna otra cosa que no fuese la ambición de unos cuantos líderes, quienes permanecían intactos y a salvo en sus confortables dominios, porque los políticos saben bien cómo permanecer lejos de los infiernos que ellos mismos crean, mientras que miles de otros hombres mantienen el loco juego de la guerra, matándose unos a otros. Durante la última semana de noviembre, el arma secreta que los británicos estaban esperando llegó finalmente. Era una flotilla completa de amenazadores vehículos que Candy jamás había visto antes en toda su vida. Eran enormes monstruos blindados, armados con cañones y ametralladoras, que se movían en rodadas tipo oruga. En la batalla de Cambrai, el hombre orquestaría el primer asalto masivo con tanques de guerra en toda la historia de la humanidad.
cerca de 400 de esas máquinas horrendas fueron usadas por los británicos para atacar al enemigo y hacerlo retroceder por unos 10 kilómetros sobre la línea de fuego alemana. El 3 de diciembre, la batalla de Cambrai concluyó, con resultados positivos para la causa aliada. Durante los días que siguieron, Candy pudo ver el trágico espectáculo de aquellos hombres del bando enemigo que habían sido capturados como prisioneros, una larga fila de jóvenes alemanes, muchos de ellos menores de 20 años. Marcharon a lo largo del campamento británico, hacia la estación del tren, desde donde serían enviados a la retaguardia. El miedo y el odio podían adivinarse en sus rostros, sabiendo que habían de enfrentar un destino que podría ser mucho peor que la muerte misma, es decir, el destino incierto de un prisionero de guerra. La mente de Candy se esforzaba, infructuosamente, en entender las cosas que estaban presenciando. Tal despliegue de maldad estaba más allá de su entendimiento. ¿Qué clase de orgía bélica era eso que llamamos guerra? ¿Qué clase de autoridad de mente ganaban los hombres en tales negros días que les permitía destruirse, lastimarse y matarse los unos a los otros? ¿Cómo podía la naturaleza humana descender tan bajo, hasta las profundidades de un infierno terrenal? La memoria de Steve estaba siempre en la mente de Candy durante todos esos días. En cada joven que atendía, ella trataba desesperadamente de salvar la vida de su viejo amigo. En cada joven que moría en sus brazos, ella lloraba una vez más la muerte de su compañero de la infancia, lamentándose de las limitaciones que la ciencia tenía para reparar lo que la furia incontrolable de la guerra había destruido en su torbellino sin sentido. Pero aún entonces tenía la sabiduría suficiente como para no culpar a Dios por los errores de la humanidad, sabiendo que no somos sino las víctimas de nuestras propias debilidades y ambiciones. No obstante, había un ligero sentimiento, tal vez algo egoísta, que mantenía su alma luminosa y fuerte enfrente de todo aquel dolor y destrucción. Al menos, se decía ella secretamente, aquellos jóvenes que quiero entrañablemente están lejos y a salvo. Albert, Archie, Tom, ellos permanecen en casa y continuarán con sus vidas sin tener que enfrentar estos horrores. Al menos, gracias a Dios, él está bien, él está lejos y a salvo. Pronto, su pequeña esperanza se estrellaría en 1000 pedazos contra el vórtice de la guerra. El invierno estaba ya muy cerca. Durante las primeras semanas de diciembre, continuó nevando por varios días. Candy y Flammy habían salido de la trinchera sin otra novedad y habían regresado al hospital ambulante. El ejército británico había recibido órdenes de detener la ofensiva y mantener las posiciones recientemente ganadas hasta la llegada de los refuerzos americanos, la cual estaba planeada hasta la siguiente primavera. Por lo tanto, el personal médico fue reasignado, ya sea a permanecer en la plaza o ayudar en otra área a lo largo del frente occidental, en donde hubiese más necesidad de enfermeras y doctores capacitados. Como Flammy estaba herida, había recibido órdenes de regresar a París junto con Julien, quien estaba sufriendo una tos persistente que podía degenerar en neumonía si no recibía la debida atención y descanso en un lugar más cálido. Candy estaba preocupada por sus dos amigas, especialmente por Flammy, porque recientemente había percibido un olor característico en su herida. El fantasma de la gangrena apareció en su mente, pero no dijo nada a nadie al respecto, temerosa de una muy posible amputación. En lugar de eso, empezó a irrigar la herida con ácido dacrin, sin la autorización del doctor, y enfrente de los espantados ojos de Flammy. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Flammy, la mañana que Candy practicó la irrigación en su pierna por primera vez. Su cara estaba consternada por el pánico, pues sabía perfectamente bien las posibles razones que Candy podía tener para hacer algo así. Candy miró a Flammy con ternura maternal. Después de los horribles momentos que habían vivido en la trinchera, Flammy había cambiado dramáticamente. Al despertarse y encontrar que estaba de nuevo en el hospital ambulante, recostada en una cama plegable, había gritado el nombre de Candy, llamando a su compañera con ansiedad. Un par de brazos cariñosos habían descansado suavemente sobre sus hombros. «Estoy aquí, Flammy», había dicho Candy. «Ya pasó todo, estamos a salvo ahora». Flammy le había echado los brazos al cuello llorando fuertemente. La rubia, admirada de la reacción de su compañera, pero siempre sensible al dolor humano, recibió a la morena con una cálida aceptación. «Candy, ¿por qué no me dejaste allá abajo?», preguntó Flammy llorando convulsivamente. «Nadie me hubiese echado de menos en este mundo».